A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea el momento en el que ustedes sintonizan este podcast, La Butaca de Al Lado, en la plataforma en la que ustedes suelen escuchar estos programas. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane. Es un placer para mí ser su anfitrión en esta ocasión, que nos acompaña el actor Aarón Balderi. ¿Cómo estás, Miguelito? Muy bien, mi querido Aarón, qué gusto tenerte. Igualmente, un placer. Butaca, porque vamos a hablar de una película fregoncísima que celebra su 20 aniversario. 20 años. 20 años, increíble, pero cierto, se siente como si hubiera sido ayer. Sí. Se siente como si hubiera sido ayer. Estamos hablando, por supuesto, del cuarto largometraje del director chileno-español Alejandro Amenábar, Mar Adentro, protagonizada por Javier Bardem, que de hecho fue la primera vez que Javier Bardem estuvo nominado a un Oscar. Sí, y ganó Goya y ganó un sinfín, el Spirit, el Critic Choice. Y el Globo de Oro. El Globo de Oro. Sí. La verdad, fue cuando el mundo descubrió realmente. Es la película con el mayor número de premios en una edición de Goya. Es cierto. Se llevó como 14, 15 premios. Sí, es verdad. Y era un récord que antes tenía precisamente otra película de Amenábar, que era Los Otros. Sí, y luego él rompió su propio récord y bueno, fue la película que internacionalmente consolidó a Javier Bardem. Ya había sido conocido por Jamón y otras películas. Antes de que anochezca, Entre las piernas y tal. Sí. Pero Mar Adentro fue un fenómeno. Y ya de ahí ya fue cuando y después hizo... Ya se quedó allá. Ya se quedó allá, hizo Vicky Cristina Barcelona, Skyfall, Duna, etcétera. Sí. Pero esta película tiene muchas particularidades y hay una de la que vamos a hablar especialmente con Aarón, que es que no solo está basada en hechos reales, no es una biopic, sino que es una historia basada en hechos reales. Y además la música la hace el propio Alejandro Amenábar. Sí. Y vamos a hablar también un poco acerca de esto. Pero bueno, como ustedes saben, la dinámica en este podcast es que quienes hacen cine, hacen series, hacen teatro, hacen los actores, directores, guionistas, diseñadores y demás, vienen a contarnos su experiencia como espectadores. Entonces, ahora sí que te voy a soltar la pelota y te voy a preguntar, ¿cómo llega Mar Adentro a tu vida? ¿Qué significa Mar Adentro para ti en tu vida? Y cómo la sigues percibiendo hoy en día, porque además esta película te llega a ti antes de que tú te dedicaras a ser actor. Totalmente. Pues mira, estamos hablando del año 2004 que salió la película. Uh-huh. Yo estaba en el último año de la carrera de comunicación. Uh-huh. O sea, no me pasaba por la cabeza la idea de estudiar actuación. Tú todavía vivías en Jalapa. Estabas en Jalapa. Estaba en Jalapa, sí. En la universidad, último año. Así es. Entonces, pues durante la carrera, pues evidentemente pues llevé ahí algunas materias, ¿no? Cine, fotografía, Y ahí me fui como involucrando más en el tema del cine, de directores. Y a mí algo que también siempre me apasionó, además de la actuación, es la música, tú lo sabes, ¿no? Lo sé, es verdad. Entonces, de repente voy al cine cuando sale esta película, porque yo ya había visto Tesis, la descubrí en la universidad también. Sí. Y eso me llevó a ver Abre los ojos, y yo dije, wow, este director. Sí. Amenábar era así, y luego Los Otros. Bueno, Los Otros fue un fenómeno internacional, ¿no? Pues evidentemente cuando sale esta, pues dije, bueno, pues la tengo que ver porque... Yo recuerdo de estar en la butaca con los pelos así, o sea, con el nudo en la garganta, diciendo, ¿qué es esto que estoy viendo? Un Javier Bardem que yo ya había visto en películas anteriores, pero ver la manera en la que aquí estaba entregado completamente al personaje, porque para los que no saben, es la historia de un cuadrapléjico. Uh-huh. Bardem, pues está horas, lo que duró la película filmándose, pues trabajando su cuerpo, ¿no? No puede mover nada, no puede mover más que la cabeza. Más que la cabeza, y ya. Entonces yo decía, wow, este señor. O sea, y
la manera en la que, me acuerdo que íbamos un grupo de compañeros de la universidad, todos estábamos como embobados, que ni parpadeas, está todo el mundo en silencio, como pendiente de lo que está pasando. Yo dije, wow. Y entonces la música me pareció espectacular, ¿no? Uh-huh. Eso me llevó también a investigar un poquito más. Ahí descubrí que Amenábar también era el compositor musical, junto con Carlos Núñez, que es también un músico español de estos que, ¿cómo le llaman? Notable. Sí, ay. Sí, se me fue la palabra. Que hacen hoy. Sí, como medio. Del cante. Ajá. Sí. Y me pareció interesantísimo. Me compré el CD. Sí, el soundtrack. En la época en la que se usaban los CDs. Sí. Lo tengo. Yo me acuerdo que la música es que es una música que evidentemente acompaña perfectamente la historia, vamos, pero es una tan nostálgica, tan melancólica. Tiene evidentemente sus momentitos como sus cancioncitas como más alegres, como cuando él está contando el personaje, sus aventuras y cuando se remonta, cuando era pescador y cómo agarraba la carretera, no sé qué. Hay canciones que también vienen en el disco, ¿no? Que son pues, más alegres. Claro. Todo lo demás sí es como de... Y además arranca con el poema, con el que termina la película. El CD arranca con el poema. Que es Mar Adentro, ¿cómo era? No lo recuerdo muy bien, pero es Mar Adentro, Mar Adentro, y en la gravedad del fondo donde se juntan los cuerpos. Ay, Miguelito, no me voy a acordar muy bien. No te preocupes, pero es un poema que compuso Bardem con Amenábar. Así es, la canción la componen Amenábar y Bardem a partir de un poema de Ramón Sampedro. Ramón Sampedro. El personaje que yo recuerdo que cuando esa película iba a salir, la gente tenía muchas expectativas sobre lo que iba a hacer Amenábar, porque Amenábar había hecho ya un thriller de suspenso que era Tesis, que era súper, que fue lo que también lo puso en el mapa, ¿no? Y además fue su tesis para graduarse de la facultad de la escuela, de comunicaciones de la universidad en Madrid. Después hizo una película de ciencia ficción muy ambiciosa que era Abre los ojos, que tanto le gustó a Tom Cruise que compró los derechos para hacer la versión estadounidense Vanilla Sky. Con precisamente también con Penélope Cruz, que era la actriz de la versión original, sí. Y Cameron Díaz. Sí. Y también había dirigido Los Otros, que era... también fenómeno. Escribió y dirigió Los Otros con Nicole Kidman, que en ese entonces todavía estaba casada con Tom Cruise cuando se rodó esa película. Que era una historia de fantasmas. Una historia, pero además súper escalofriante, muy lograda, muy siniestra. Entonces la gente pensaba que Mar Adentro iba a seguir por esta vena de lo sobrenatural, o de lo misterioso, o de lo impactante, o de lo insólito que solía manejar Amenábar, o que había manejado Amenábar, y resultó ser que no, pero no podíamos, nadie sabíamos de qué iba la película, nadie. Porque la mantuvo guardado durante todo el rodaje y de todo lo que trató. No se sabía de qué era, solamente sabía que era un drama muy intenso, basado en hechos reales, pero no decían. No, además, la historia de Ramón, que es el personaje principal, sí. En España, pues es muy conocido y muy famoso, y sonó muchísimo. Porque aquí en México no era tanto, pero además él era conocido porque fue el primer abogado que hubo para la eutanasia, el derecho a la muerte digna. Pues era lo que él peleaba, ¿no? Sí. Sí, de hecho demandó al Estado. De hecho, sí. Demandó al Estado él, pues justo eso, ¿no? Ese es el quid de la película, es el tema. El derecho, así como uno tiene derecho a la vida, también tengo derecho a morir. A morir dignamente. Ya no estoy... ¿Se pone la piel chinita? Sí. Porque ya no estoy bien, no me la estoy pasando bien, y porque ya... No, pues imagínate, 30 años. 30 años postrado en una cama. Sí. Y la película también lo que tiene es esta manera de contarnos cómo todo su entorno de alguna manera también evidentemente pues afecta, ¿no? Pero cómo todo su entorno
para Ahí él. estaba, sí. Dedicado única y exclusivamente. Y cómo les cambió la vida y cómo en 30 años ellos han tenido que lidiar con, pues, con todo lo que involucra todo lo que está alrededor de la vida de Ramón. Y cómo también esta toma de decisiones, cómo se contrapuntean entre ellos, porque uno quiere una cosa y otro quiere, evidentemente tú quieres ver a tu familiar bien, pero ¿qué pasa cuando él dice, pues yo ya no quiero, ¿no? Entonces tú como pues, familiar, como persona cercana, también... ¿Cuál dirías que es tu posición al respecto de un tema así? Porque además no es lo mismo ser la persona que está en el caso, que ser Ramón o ser, por ejemplo, su hermano. Su hermano sí. o su papá. O su papá o sus amistades tan cercanas, ¿no? Sí. El personaje que hace Lola Dueñas, que es una mujer que lo ama incondicionalmente, aún sabiendo que no puede corresponderla, ¿no? Sí. Que es grande Lola Dueñas, por supuesto. Es espectacular. Hombre, ya lo creo. Y esto fue antes de que hiciera Volver de Almodóvar, que fue la película que la hizo más reconocida. Creo que fue el debut, creo que este es el debut en cine de Lola Dueñas. Se había hecho televisión, pero no había hecho lo tengo cine. claro. De que sí fue debut, que hasta ganó Goya, sí. Es de Belén. Sí, de Belén Rueda, que ella había hecho televisión, pero no había hecho cine. No, nada, y además creo que conducía noticias, sí, una cosa así. Que de hecho ella interpreta a una periodista. Sí, entonces acá pues ganó el Goya de Revelación. Sí, y después hizo una carrera espectacular. Espectacular, que incluye El Orfanato, que es la película por la que probablemente la recordarán más aquí en México, porque es una película que fue de un impacto también profundísimo. Pero volviendo a tu postura, es que desde los dos puntos de vista. Es que imagínate, la película hace 20 años. El caso de San Pedro, él murió no mal recuerdo, en el 98. Sí. Que al final sí logró pues, su objetivo. Sí, logró su objetivo, aunque no ganó su demanda, pero sí. De todos modos logró su objetivo, pero eso abrió el tema que se sigue debatiendo. Totalmente. Es que, digo, si me lo preguntas así tan directo, no sabría qué contestarte en el sentido de... O sea, yo, por ejemplo, y tocamos madera, estuviera en esa situación... Para tocar madera tienes que tocar aquí. ¿A ti? Ok. A mí. Bueno, listo. Ya estamos. Yo sí estaría un poquito en la misma postura que Ramón. O sea, sí, ¿no? O sea, si yo soy el afectado. Claro. Porque, pues es lo que... Imagínate que lo único que tienes, que puedes sentir, o sea, es tu cabeza, o sea, tu mente está perfectamente lúcida. Sí. Pero para quienes no conocen la historia o no han visto la película, esto no es un spoiler, es una película de hace 20 años. Sí. Y además así empieza. Ramón Sampedro era un pescador gallego en Galicia que solía, todos los días de su vida se daba baños de mar y se lanzaba al mar desde un risco. Un día, por azares del destino, le falla el cálculo. Calcula mal y cae de cabeza y se rompe las vértebras. Entonces queda completamente atrapado en su cuerpo, como él dice, ¿no? Sí. Queda inutilizado y todas sus extremidades pues pierde la movilidad de ahí. Entonces durante 30 años tiene que estar sometiéndose a terapia todo el tiempo porque tienen que hacerle ejercicios a un cuerpo que él ya no siente, pero tienen que hacerlo para que no se atrofie. Sí. Y su mente está perfectamente lúcida, entonces él estudia para saber cómo obtener lo que él desea pedirle al gobierno. Y él estudia Derecho, sí. él se prepara, él consulta, se convierte en el primer luchador por los derechos de la muerte digna que hubo en España, que fuera reconocido internacionalmente. Y de todos modos no deja de ser una situación terrible. No, claro. Difícil. Te digo también, o sea, para toda la gente que está a su alrededor, todos sus seres queridos, pues también debe ser un golpe fortísimo. Y sobre todo, y además cuando finalmente hace que los
su hermano y sus amistades más cercanas sean copartícipes, porque él no puede hacerlo solo. Sí. Entonces Julia y todos los demás personajes que conforman su círculo más cercano, su círculo entrañable, su protección, lo ayudan a... Sí. Pues es que fue un tema tan sonado que llegó hasta la iglesia. Sí, por supuesto. Hay un personaje, ¿te acuerdas del sacerdote? Sí. También que llega en silla de ruedas, no recuerdo qué enfermedad tiene, y que va también él a tratar de convencerlo de que no es por ahí la solución, ¿no? De que no lo haga, pero y él le dice, pero usted por lo menos puede mover los brazos, ¿no? Exacto. ¿Qué Es me que dice? sí. ¿Qué me viene usted a decir? Finalmente usted no, su deterioro no es como el mío, no siente lo que siento yo. Sí. O sea, entiendo lo que me quiere usted venir a decir, pero usted no puede entender lo que le estoy diciendo yo, ¿no? Sí, incluso el personaje de Belén, de Julia, también ella padece, no sé si esclerosis. Sí, exacto. Se la diagnostican a lo largo de la película. A lo largo de la película, porque ella empieza también a tener como problemas de motricidad. Ajá, exacto. Y también, o sea, ella, o sea, como que todos están, digamos que en contra de la decisión de este brother. Incluso por eso llega el personaje de Lola a su vida, porque Lola lo ve en la televisión. Sí. ¿No? Lo ve en un programa de televisión, le cautiva la historia, entonces consigue su dirección y todo, llega a la casa a convencerlo de que la vida es tan bonita, que como... de que no se mate. Ajá, y entonces él lo que le dice es, lo que pasa es que tú eres una frustrada, tú deberías estarle buscando un sentido de tu vida, por eso crees que la vida de los demás que puedes encontrarle sentido a la vida de los demás. Y te acuerdas que ella con lágrimas en los ojos se levanta indignada y se va porque este tipo, pues no, es que también hay que... Y sin embargo acaba regresando, y se enamora. Y se enamora de él y teniendo una relación. Las dos mujeres tienen una relación muy significativa con él, ¿no? Sí. En este sentido que es algo que no deja de sorprenderme, y que si no supiera que es una historia real, a mí no sé, recuerdo que a mí me costaba trabajo. Ahora ya no lo cuestiono porque digo, también tengo más edad. Pero recuerdo que a tener 29 o 30 años cuando vi la película era así como vamos, de verdad. Total. Pero total. pero vas descubriendo que en realidad los sentimientos que estas dos mujeres, Julia y Lola, tienen por él, vienen de un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con Ramón, con el Ramón tangible, sino con el Ramón que vive dentro de la cabeza de Ramón, ¿no? O sea, el Ramón inteligente, creativo, astuto, incluso con humor, porque pese a estar 30 años confinado ahí y pensar todos los días en que quiere morir, no pierde un sentido del humor seco y amargo, si se quiere, pero está muy consciente de que el humor también es algo que le ayuda a retener la lucidez. Totalmente. Entonces es bien interesante los matices que maneja Bardem. Vamos, yo había visto trabajar a Bardem igual que tú en muchas cosas, y recuerdo haber visto Antes de que anochezca, que también es un espectacular trabajo. Como Reinaldo Arenas, el escritor cubano. Cubano, sí. Pero aquí fue una cosa. Es que wow. Digo, hace mucho que no la veo. Recuerdo que la volví a ver en pandemia. Y por te digo, vuelvo a sentir exactamente lo mismo que la primera vez que lo vi. Pero el poder esa fuerza que maneja con la mirada, porque además, como solamente trabaja con esto. Sí. Entonces, lo que hace con la mirada, lo que hace con la voz. Sí. Hay unas entrevistas del verdadero Ramón San Pedro, sí. Y dices, madre santa de lo que hizo este güey. O sea, sí. Y recuerdo que ha sido de los trabajos actorales que más me ha impactado. Definitivamente. Ese y Forrest Gump.
¿Cuántas veces has visto o viste Mar Adentro cuando recién la descubriste? Yo creo que debo llevar como 8 o 9 veces que la veo. No, porque además fue tema para mi tesis. Quiero que me hables un poco acerca de eso. Sí. Pues mira, justo cuando pues descubro la película y me empiezo a involucrar y compro el disco y todo esto, yo ponía el disco en mi casa. Dije, qué padre, digo, yo sin dedicarme a esto. O sea, lo bonito que se siente cuando la música de algo acompaña de manera adecuada, ¿no? Y está hecha justo para esos momentos, ¿no? O sea, música original, ¿no? O sea, pues de eso se debería de tratar. Entonces dije, qué interesante la música. Entonces me empecé como a involucrar como la música en el cine, desde la primera película sonora, de que es el cantante de jazz, de que todo esto. Empecé como a involucrar en la historia del cine, Entonces cuando estaba yo, pues ya en el último año te digo que empiezas como a trabajar en tu tesis. A elegir el tema con el yo dije, que quieres trabajar, ¿no? pues me encanta el cine y me encanta la música. Entonces acabo yo de descubrir también Mar Adentro. Dije, pues, ¿para qué le busco? O sea, además había yo estado ya por mi cuenta, por gusto propio. Había estado como leyendo, investigando y que amenaba y veía entrevistas y la música y Entonces, decido hacer mi tesis. No me acuerdo del nombre, porque me acuerdo de un nombre larguísimo. Como todas las tesis, como ¿no? todas las tesis. Pero primero enfocado en la música en el cine. El origen de primero del cine sonoro, eso me llevó a la música en el cine y luego lo concretamos, o sea, lo llevamos ya a más chiquito, a una sola película. A Mar Adentro. A Mar Adentro. Y a la música original de una película. Así es. ¿No? Porque hay muchas claro. que se acompañan de música ya hecha, digamos. Ya ¿no? hecha, sí, pero por aquí, supuesto. como lo mencionaste al principio, Amenábar hace la música especialmente para esta película. Así es. Por eso siento que la música de esta película es una cosa de pelos de punta. Porque imagínate además, el mismo guionista, el mismo director, o sea, hizo todo. Entonces sabe perfectamente dónde quería cada acorde, ya sabes. Sí, totalmente. Que no es alguien que está trabajando para él, ¿no? Para... No tenía, ahora sí que no tenía que llegar a ningún acuerdo con nadie más que con él mismo. Y esa era una particularidad de Amenábar desde tesis. Sí. Desde tesis, Abre los Ojos y los otros. Además, en Abre los Ojos, él también fue el editor musical en el sentido de que para las secuencias de las fiestas o del club nocturno o de la música que se escucha, que escuchan los personajes en la vida real, él escogía la música y todo esto. Pero en Mar Adentro fue su primera partitura sinfónica. Sí. Porque la hace con una orquesta. Con una orquesta, sí. Sí. Yo tengo las partituras, güey. ¡Qué emoción! Desde la tesis, güey. Porque sí me involucré, pues tenía yo que titularme, ¿no? Bueno, ¿y cómo te fue con la tesis? ¿Cómo fue la recepción de la tesis? Padrísimo, porque además en ese momento, como que, por lo menos en mi universidad, como que nadie se había tocado como el tema de la música, ¿no? Y además, como a mí ya me gustaba también el rollo de la actuación y todo este asunto, no sé, como que me clavé demasiado. Entonces como que no sé si me vieron como tan intenso con el tema. ¿Tan entusiasmado? Sí, que salí con mención honorífica. La verdad, muy bien, sí. Por ahí tengo la tesis. No la he vuelto a abrir, estaría bueno. Pues darle una revisada. Sí. Pero recuerdo que sí, y hasta la fecha te digo, es una película que para mí significa muchísimo, independientemente de lo que significó, o sea, de lo que involucró la parte académica de mis estudios, sino también profesionalmente hablando hoy en día. O sea, porque si fue una película y dije, wow, o sea, yo quiero hacer lo que hace ese señor. Sí, o sea, te inspiró de alguna manera. Sí. Pero fíjate, difícilmente en México como que se abordan ese tipo de temas, no sé, hay una complejidad a la que siento que de repente da un poquito de miedo. Sí, ¿no? Como el tabú de enfrentar. De abordar el tema de... Esos temas, claro. Del derecho a la muerte sí. Sí. Es difícil, ¿no? Es claro. escabroso. Ese sí. Y además como actor, esos retos me parece
Que bueno, también todo ha cambiado, todo ha evolucionado y hoy en día no sé si un actor podría interpretar como un personaje así sin de repente, ¿sabes? Como este rollo inclusivo, ¿no? También Sí. ha cambiado un poco. Es complejo. Sí, sí. Es muy complejo. Es muy complejo porque es verdad que cuando Bardem hace este trabajo, él pasa casi un año preparándolo antes de rodar, trabajando con Amenábar, estudiando a Ramón Sampedro desde todos los ángulos, ¿no? El Ramón Sampedro, porque además vemos las dos versiones de Ramón Sampedro. Sí. Lo vemos cuando es el pescador joven, Sí. atlético y feliz y rodeado de su familia y coqueto y alegre y tal. Y vemos al hombre que se pudo haber amargado completamente Cañón. y que trata a toda costa de mantener su lucidez y de no amargarse, pero que realmente lo único en lo que piensa es que en que quiere morir, en que tiene ganas de morirse. Y yo recuerdo que Bardem decía, porque lo entrevisté para esta película, cuando salió esta película lo entrevisté en aquel entonces, cuando hacía yo entrevistas para un periódico de tirada nacional, para Milenio, lo puedo decir. Esa entrevista, yo recuerdo que decía, es que cuando Amenábar y él hablaron por primera vez del proyecto y lo que quería hacer, le dijo, es que a mí me parece, y sí lo hago contigo, pero ¿cómo le vamos a vender al público? Déjate tu español, porque era coproducción con la 20th Century Fox, iba a tener distribución internacional. ¿Cómo le vamos a vender al mundo las ganas de morirse? Y Amenábar le dijo, confía en mí. Y Bardem confió en él y lo hicieron de esta manera. Que además esa entrevista, como algo anecdótico aquí al margen, ocurrió algo muy chistoso, porque esa entrevista se hizo cuando estaba Bardem en Madrid. En 2004 estaba él en Madrid, yo vivía en la Ciudad de México, y yo todavía vivía en casa de mis padres, entonces avisé con tiempo, voy a tener una llamada de trabajo, me van a llamar a mí de Madrid, voy a hacer una entrevista, voy a estar ocupando una línea, por favor, si oyen sonar el teléfono en la madrugada, que nadie conteste, no se espanten, es para mí, yo me ocupo. Sí, perfecto. De todos modos sonó el teléfono a las 4 de la mañana con minutos, tal. Entonces contesto yo. Y entonces sí, hola, ¿qué tal? Aquí soy Javier Bardem. Y de repente oigo una voz en la línea que dice, ¿quién habla? Soy Javier Bardem. Entonces era mi madre que había contestado una extensión y decía, ¿quién habla? Soy Javier Bardem. ¿Quién es Javier Bardem? Y yo, madre, por favor, cuelga. Es mi llamada, es mi entrevista. ¿Quién es Javier Bardem? Mamá, es la persona con la que tengo que hablar, tengo que entrevistarlo. Ya colgó mi madre. Y entonces, me dice Javier Bardem, hombre, ¿era tu madre? ¿Está muerto de la risa? Sí, claro, muerto de la risa. Le digo, sí. Me dice, pero es que, ¿dónde estás? Y le digo, no, es que estoy en México. ¿Y qué hora es en México? A las 4 de la mañana. ¡Joder! ¿Por qué nadie me dijo? Podíamos haber agendado esta llamada si era transatlántica a un horario en el que no hubiéramos despertado a la madre de este hombre. Me dio la entrevista y seguía muerto de la risa. Pasaron muchos años después de esto y yo no había conocido, yo hablé con Javier Bardem, pero no lo conocí en persona, no nos vimos, hablamos. En esa época no existía el Zoom, ni el Skype, ni nada de esas cosas. No. Pasaron muchos años, yo me fui a vivir a España y él hizo, en 2011, realiza Skyfall. Ajá. Con Daniel Craig, dirigida por Sam Mendes. Uh-huh. Entonces él la promueve en España y yo viajo de Asturias, donde vivía, a Madrid a entrevistarlo, al Junket, para el periódico en México en el que yo hacía las entrevistas, para un suplemento que ya no existe.
Entonces, ya estoy esperando que toque mi turno, ya toca mi turno para entrevistarlo. Él es el gran villano de esa película y tal. Entonces, llego, nos damos la mano. Ay, tiene un apretón de manos Javier Bardem que, ay, au. ¿Ya había ganado el Oscar por la de Los Débiles? Ya. 4 años por No es lugar para los débiles. Sin lugar para los débiles, sí. Sí. Entonces, nos sentamos y todo, y lo empiezo a entrevistar y él me dice, yo te conozco. Y digo, no señor, usted no me ha visto nunca en su vida. No, pero yo te conozco. No, de verdad, nunca nos hemos visto, jamás. Y no le estaba mintiendo, nunca nos habíamos visto. Total, que le sigo haciendo la entrevista y tal, y ya cuando estaba yo terminando, dice, ya sé quién eres el chico que vivió con su madre a la que desperté por teléfono. Sí, señor, soy yo. ¿Por qué me dices entonces que no me conoces? Porque nunca nos habíamos visto, señor, la entrevista fue por teléfono. Sí, pero es verdad. Y bueno, otra vez empezó Javier Bardem a carcajearse. Bueno, se rió de mí como 5 minutos. Estuvo bien, qué bueno. No se rió de mí, se rió conmigo. Pero ahí tienes que, entonces, bueno, sí. es un tipo realmente encantador. Realmente es un tipo. Es que además, antes de Mar Adentro, sí, veníamos de verlos como en estas comedias, ¿sabes? Como sí, sexys acá. Sí, entre las Viegas piernas Luna, Jamón, que era una parodia de las telenovelas venezolanas. Las edades de Lulú. Las edades de Lulú. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Híjole, chavos, no la vean los menores de edad. Me acuerdo que era así de guau, porque sí era una película prohibidísima. ¿Cómo no? Huevos de oro. Uno la veía de contrabando. Huevos de oro de Vigas Luna también. Sí, te digo. Con las canciones de Julio Iglesias. Claro, por el amor de una mujer. Sí, claro. Veníamos de verlo en ese tipo de historias y de repente aparece. Bueno, primero la de Antes que anochezca, que fue de, órale, este señor, órale. Sí, sabe, y luego sí, llega Mar Adentro, es como de, wow. Sí. ¿Quién es este hombre y cómo? Qué genio. Porque además creo que pasaba 4 o 5 horas en caracterización, ¿no? Sí. Porque si no lo han visto, bueno, lo van a ver, como dice Miguelito, estas 2 etapas de joven pero la caracterización para hacerlo casi una calca de lo que era el real Ramón San Pedro, pasaba 4 o 5 horas diarias. Y además, en caracterización. Y además en lo que armaban y desarmaban luces y tal, él pasaba 4 o 5 horas o 6 horas incluso de rodaje en cama. Entonces sí. Era súper desesperante. Además no podía. O sea, él decía que él llegó a entender perfectamente la desesperación de San Pedro de algún modo, porque no podía no podía moverse, porque si se movía cambiaba el foco o lo que fuera. Entonces tenía que estar ahí, pero tampoco podía dormirse. Entonces era una situación realmente onerosa y angustiante. Pero puedo entender perfectamente que a un joven estudiante que estaba empezando a considerar dedicarse a la actuación le haya influido de esta manera. Te digo, además yo tenía, ¿qué quieres? 20, 21. Sí. ¿No? No hagan cuentas. No hagan cuentas, pero estabas muy chavo. Pero sí. Además, por eso te decía hace rato el tema de cómo poner en debate la historia de Ramón hace 20 años que yo la vi. Ahora, claro, también en mi cabeza de 20 años, ahora que tengo 40, pues también mi cabeza es otra. Por supuesto. ¿No? Que seguramente te debe pasar igual, ¿no? Desde luego, ahora que ya soy cincuentón, ¿qué quieres que te diga? Es algo completamente. Es una visión completamente distinta. Y que a lo mejor a mis 20 años yo no le daba el valor a un tema tan fuerte como ese, porque pues, a los 20 pues, tú te sientes Superman. Sí. ¿No? Claro. Que ahora a los 40, donde pues las cosas van cambiando también. Entonces ya como que tu juicio es completamente diferente y va evolucionando también esa
esa cosa. Y, esa energía, ¿no? esa energía. Sí. Y es lo que me pasaba. Yo recuerdo que cuando vi Mar Adentro, porque además no solamente la tuve que ver para hacerle la entrevista, tenía que verla para hacer la crítica, porque en ese entonces también era el crítico de cine de ese periódico, y lo fui durante 17 años, imagínate. Entonces, entonces tenía que estar como que muy a las tantas y estar checando todos los detalles y todo. Y entonces sientes, cuando eres un espectador profesional, hay momentos en los que sientes que no puedes permitir que el embate emocional de la película te distraiga de cosas en las que tienes que ser muy objetivo. Sí, claro. Cuando la vuelves a ver, Claro. pasado el tiempo, cuando ya no tienes que hacer una reseña o una crítica, sino que ahora vas a verla para reencontrarte con ella, y por desgracia no la puedes volver a ver por primera vez. Por eso a mí esa es una de las razones por las que existe este podcast, para saber cómo es esa primera vez que ves algo que te influye, o que te marca, o que te impacta. Cuando yo vuelvo a ver Mar Adentro, pude entonces sí meterme en las tesituras emocionales, en disfrutar la música realmente, ver las actuaciones, sentirme convencido de lo que estaba viendo. Y por supuesto también habían pasado muchos años. Al principio yo, cuando vi la película por primera vez, hubo 2 películas ese año que tocaron el mismo tema, el tema de la eutanasia, Mar Adentro, y la que ganó el Oscar a Mejor Película de ese año, que fue La Nena del Millón de Dólares, Million Dollar Baby, que aquí en México le pusieron Golpes del Destino. Golpes del Destino con Hilary Swank. Con Hilary que Swank. Ella ganó también. Sí, ella ganó el Oscar a mejor actriz, que era una película de Clint Eastwood. Sí. Y era básicamente la misma temática, ¿no? Que mucha gente decía que precisamente que hubiera sido la misma temática afectó la oportunidad de que ganara el Oscar a Mejor Actor Bardem, aunque estaba nominado. No lo sé, es una posibilidad finalmente. Los Oscars, pero ganó película extranjera. Ganó Mejor Película Extranjera. A lo que voy es esto. Recuerdo que cuando vi esas 2 películas yo decía, pero es que sí, el derecho de morir, pero la eutanasia, yo pensaba que sí debería, pero que si no era un derecho era por un motivo muy importante, y que por lo mismo tendría que haber más iluminación. Ahora a los 50, teniendo ya ahora uno mismo padecimientos crónicos e incurables, que son cosas que se van dando con la edad, ¿no? Pienso, no estoy en una situación, ni voy a estar nunca, creo, en una situación como la de San Pedro, pero toco madera, pero sí estoy convencido de una cosa, ¿no? Tenía 30 años, tenía mi padre y mi madre, vivía con ellos, era otro tipo de vida. Ahora tengo 50 años, mi padre ya murió, estuve muy cerca de él en el momento de su muerte, entonces ahora sí que sé cómo es y vamos, entonces desde este punto de vista ya te puedo decir, yo sí, mi posición es que sí soy partidario, pero ese es, por supuesto, solo soy yo. Sí, sí. Es solamente la opinión de un hombre en un mar de personas. Sí, sí. Pero sí, ahora bien, como tú decías desde el principio, si existe el derecho a la vida, también debería de existir el derecho a morir con dignidad, ¿no? Sí, sí. Entonces eso, y aunque la película toca este tema que es tan escabroso y tan doloroso, sin embargo no es una película triste, ni es una película pesimista. No, y eso me encanta. Sí, ¿no? Por supuesto que hay momentos donde te quiebras, Claro. como espectadores. Yo recuerdo la primera vez y las veces que la he seguido viendo, y en el desenlace, mismo momento vuelvo a es llorar. dolorosísimo también. Pero sí, como dices, o sea, independientemente de lo doloroso y cruel que puede ser esa historia, ¿no? O sea, como sí terminas como hay esperanza con de un algo. sí, completamente. Que eso finalmente también es una de las razones por las que existe el cine, no solamente para emocionarnos, sino también para darnos, aunque sea un mínimo de esperanza.
Mi querido Aarón, ¿dónde te puede ver pasó, nuestro público? ¿Dónde pueden checar tu más reciente trabajo? ¿En dónde andas? ¿En qué andas metido? ¿Cuál es la onda? Vende mole los domingos. ¿Qué onda Nada con más la chaviza? Nada más le falta vender mole los domingos a este hombre. ¿A quién? Trabaja una barbaridad. Pues mira, ahorita, pues pueden ver por ahí, acaban de subir a plataforma la 9ª temporada del Señor de los Cielos, ahí ando, que es la última, y ahí se quedó. Ya, por fin. Ya se quedó, ahí terminamos, está. Ok. terminamos. Ahorita acabo de terminar Rosario Tijeras, temporada 4. Muy bien. También se estrena pues, a principios del año que entra con todo. Con Es todo, la 4ª temporada. Ok. Y acabo de terminar apenas hace unos días Casados con Hijos, temporada 2. De este sitcom con Adrián Uribe y Sandra Echeverría, espectacular, me la pasé muy bien, tenía muchas ganas de hacer comedia. Sí, entonces, y además es un éxito probado, ¿no? Sí. Fue un comedión, un sitcom muy célebre de los años 80 y 90. Sí. Y traerlo a México y a la actualidad tampoco es fácil, ¿no? No. Y además, justo como dices, ahorita los temas tienen que tocar de manera diferente. Sí, porque además era una comedia que era políticamente incorrectísima. En la época en la que eso no era algo, o sea, nadie sabía qué era ser políticamente incorrecto cuando se creó la versión original, ¿no? Claro, pero caí en blandito, caí con un equipo padrísimo, Adrián y Sandra espectaculares, estuve con Mariana Sobane, la adoro, y perfecto. Nos la pasamos brutal, la verdad la pasamos muy bien, muy bien, y eso te digo, apenas terminé la semana pasada, y ahorita pues nada, y a ver qué nos depara el 2025. El 2025, pero además yo estoy seguro, y lo veo venir, que eres una persona sumamente trabajadora. Gracias, ahora sí que no lo veo parar, por lo tanto, estoy seguro de que habrá éxito en todo lo que emprendas, mi querido Aarón Valdery. Muchas gracias, Miguelito. Y bueno, pues damas y caballeros, esta ha sido una emisión más de La Butaca de Al Lado, donde venimos a chismear acerca de las películas que nos dejaron algo, y en este caso fue bien bonito saber que Mar Adentro no solamente le dejó una buena noche de cine a Aarón Valdery, sino que le dejó incluso una carrera. Sí, qué bonito, muchas gracias. Muchas felicidades, mi querido Aarón. Y bueno, pues en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en todas las redes sociales estoy como Aarón Valdery, Aarón con doble A, Valdery con B grande y latina. Correcto. Y pues nada, ahí soy muy activo en redes sociales, me encantan las redes sociales, siempre ando ahí subiendo hasta lo que no debería. Perfecto, así que ahí lo van a poder encontrar y cotorrear con él, me consta que se van a entretener mucho, es divertidísimo, es un amigo entrañable y es una de las personas más ocurrentes y divertidas que conozco, eso es verdad. Te quiero, Miguel. Siempre es garantía de que se lo van a pasar muy bien en compañía de Aarón Valdery. Muchísimas gracias, Aarón. Igual, y bueno, gracias. Ya se la saben, como dicen, ya se la saben. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Sáscolo. Hasta la próxima.